Buenas, soy Axel Diera, yo la reacción del capítulo número 6 de Tomodachi Game, o mejor conocido como El Juego de la Amistad. Y bueno, en el episodio anterior nos habían mostrado el disque plan de Yuichi para capturar el traidor. Vimos cómo pues había escrito ese chisme acerca de que Makoto había asesinado a una persona, prácticamente para volver a unir al grupo. Mencionando también pues que ya sabía quién era el traidor y que haría, bueno, la manera pues de terminar pues descubriéndolo. Aparte de eso, pues sabía cómo pues prácticamente terminar el juego sin ninguna mayor dificultad, ya que terminó descubriendo el hecho de que prácticamente el juego está hecho para que si se jugaba de la manera que ellos tenían pensada en un principio, o sea, sin escribir chismes y simplemente ir pasito a pasito, el juego estaba diseñado para terminar con la misma deuda con la que iniciaron. O sea, prácticamente pues el juego no servía realmente para disminuir la deuda si ellos terminaban avanzando pues de esa manera. Justamente pues idea el plan de que cada uno de ellos pues escriba un chisme acerca de su misma persona para así básicamente pues tener controlado los chismes y básicamente pues la avanzadilla de las casillas. El único que pues no debería escribir chismes pues sería el propio Makoto, ya que pues era el que estaba más adelantado hasta el momento pues del grupo. Y si el traidor terminaba pues escribiendo un chisme ajeno al propio, obviamente pues terminarían descubriendo que es él. Lamentablemente pues Yuichi no contaba con el hecho de que pues se podía escribir varios chismes por ronda, o sea, una persona podía escribir varios chismes por ronda, por lo cual pues su plan termina siendo un fracaso, lo cual pues también es bastante raro porque no tiene sentido, sinceramente, o sea, que Yuichi no se hubiera dado cuenta pues de eso en las reglas, así que obviamente pues esto era parte de su maquiavélico plan. Al ver que pues esto terminó fracasando y viendo cómo pues todo sigue avanzando aparentemente pues como normal, siendo nuestra querida Shijo la que al final pues es la más cercana a ser la que termina pues con toda la deuda, vemos como a nuestro querido Yuichi pues se le ocurre una última estrategia aparentemente, donde el plan es hacer que cada uno de ellos pues escriba que él es el que terminó pues declarando los juegos de la amistad. Obviamente pues los organizadores tienen que saber quién es el que terminó llamando los juegos de la amistad, por lo tanto sabrían quiénes son los mentirosos y por lo tanto ellos terminarían pues teniendo el castigo que aparentemente pues los conduciría a ser, o sea, junto con Shijo todos terminarían básicamente pues al final siendo el traidor el único que pues fuera dejado atrás. Bastante buena la estrategia de Yuichi. Vemos como pues Tenji se termina sintiendo acorralado pues en ese momento, pero piensa utilizar pues sus habilidades de actuación y llorar enfrente de todos para básicamente pues suplicar su misericordia. Lamentablemente pues no contaba que Yuichi pues ya tenía todo esto planeado. Realmente pues Tenji fue el único que terminó escribiendo, bueno, que se declaró el culpable de haber llamado a los juegos. Y justamente cuando pretendía hacer su plan de víctima, vemos como Yuichi pues termina sacando su lado bastante maquiavélico, que termina tomando por sorpresa a nuestro querido Tenji, que no había visto pues esa faceta de el querido Yuichi, prácticamente pues haciendo confesar sus crímenes y dejándonos la situación en una pues bastante potente. Así que muy interesante la verdad ver pues cómo iba a terminar esto. Aparte, aparentemente en este capítulo pues nos van a explicar exactamente cuál fue la estrategia de Yuichi pues para hacer este poderosísimo jaque mate a Tenji. Así que preparados y a ver cuál será el destino que le prepare pues a nuestro querido Tenji ahora que se ha descubierto pues la verdad acerca de este. Así que ya no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos.
Y con esto hemos llegado al final del juego de la Oca de los Chismes y la verdad es que explosión mental, sinceramente con esa parte final, con revelación tras revelación, bastante impactante. La verdad es que, bueno, ya ahorita teorizar me imagino que es prácticamente pues imposible, o sea, no podemos, bueno, ya no me imagino cómo pueda continuar la historia. En un principio pensé que pues iba a tratarse de estos amigos viendo cómo pues su amistad se pone a prueba con cada juego y poder superarlo, aunque se me había hecho extraño que rápidamente pues utilizaran tanto tiempo en este juego de la Oca, aparte de que pues ya tenía básicamente pues lo más potente dentro de las amistades, pues que era la involucración de rumores y chismes acerca de las otras personas, o sea, haciendo indagaciones de su pasado, así que no me imaginaba mucho cómo podían continuar la historia después de, o sea, después de este juego de la Oca de los Chismes. Tenía la teoría viendo el opening y que terminan apareciendo pues unos personajes más de que probablemente ya después bueno de reafirmada su amistad bueno con todas estas declaraciones del pasado empezarían a enfrentarse pues a otros grupos de amigos. Eso hubiera también estado bastante interesante, pero parece ser que pues la historia no va tanto por ahí. Pero bueno, antes de profundizar más, vamos a hablar de lo acontecido pues al inicio de este episodio, donde prácticamente pues nos empiezan a dar la explicación de las tres trampas que colocó Yuichi a lo largo pues del juego. En un principio, aparentemente Yuichi pues ya tenía contemplado pues en atrapar al traidor. Con el juego de los chismes vemos que prácticamente una de las cosas es que se terminó comunicando en secreto con cada miembro del elenco bueno, de este juego, de sus amigos. Prácticamente utilizando pues un plan de descarte para así prácticamente pues por el proceso de eliminación pues llegar a quien era el traidor. Para esto, bueno, la primera vez que vemos en la de esta de los ciclos, cuando le dice a Shiho que dejó un papel en blanco, aparentemente, o sea, cuando entró a la cabina había agarrado dos papeles y sí había escrito algo como pues terminamos viendo y prácticamente pues en ese momento en las tocaditas de palmada aparentemente ahí es cuando termina pues entregando los papelitos, lo cual no sé si sea tan permitido por o sea, por los organizadores del juego. La verdad es que me parece, o sea, porque esto prácticamente les puede arruinar el juego de manera completa, o sea, si se es inteligente realmente. Pero bueno, aparentemente pues no había problema pues en hacer ese tipo de estratagemas. Pero bueno, aparentemente pues la primera o sea, en intentar quitar las sospechas pues fue nuestra querida Shiho. Como otra de sus trampas aparentemente fue el hecho de pedirles pues a estas personas pues en las que intentaba ganar, o sea, encontrar confianza fue arrebatarles pues sus plaquitas. Prácticamente pues teniendo que confiar en nuestro querido Yuichi. Bueno, si es que querían tener un aliado pues dentro de este juego, lo cual cuando lo piensas es bastante manipulador por nuestro querido Yuichi, tal como explica la organizadora de este juego. Es casi muy estilo culto, muy estilo, bueno, de estas estafas piramidales donde te hacen creer una cosa y tú te vas muy convencido. Prácticamente es lo que hace Yuichi con esto y la verdad es que da bastante miedo. O sea, los chicos estaban tan podríamos decir desesperados entre comillas de al menos pues tener ahí un aliadito que terminaron pues entregándole sus placas a Yuichi pues intentando pues ganar esa confianza. Aquí vemos que pues prácticamente lo que hacía o sea, al darles el mensaje es pedirles que terminaran pues escribiendo pues un chisme. Y así prácticamente pues lograba ver que si aparecía pues el chisme menor de esa
o sea, de esa persona, y un chisme grande sabría pues que esa persona pues inmediatamente no debería ser la culpable. Pero entonces aquí pues entra la duda, o sea, una persona pues podía llegar a escribir varios, o sea, varios chismes a, al mismo tiempo, así que pues su plan realmente pues no tenía mucho sentido, pero nuestro querido Yuichi pues también ya tenía contemplada por pues esa situación, y al final pues se las terminó ingeniando pues para que todo funcionara de la manera pues que él quería. Y de hecho al final cuando les termina regresando pues sus plaquitas a cada uno, lo más perturbador, justamente como pues dicen o sea, las organizadoras, es que las personas embaucadas, engañadas, manipuladas, podríamos decir que básicamente pues son los amigos de Yuichi, básicamente pues estaban contentas. Y eso es muy turbio, o sea, cuando te lo pones a racionalizar. Así que al final vemos que pues por proceso de eliminación, Tenji pues era el único que prácticamente pues tenía que ser el traidor sí o sí. De hecho lo había descubierto pues ya desde poquito antes, de hecho desde antes de planear lo de, o sea, lo de que cada uno pues escribiera un chisme propio. Prácticamente bueno, con eso pues terminó haciendo su última confirmación como vemos para lo de nuestro querido Tenji. Aparte, me encanta cómo pues terminaron convirtiendo pues esta situación tan tensa en algo más cómico y relajante. O sea, cuando terminan mencionando lo del pobre Makoto, o sea que nadie, o sea, nadie le cuenta sus secretos a él, así que no había forma de que él supiera pues algún chisme de ellos. Es bastante triste. Y gracias a eso prácticamente al Tenji empezar pues a hacer las acusaciones, obviamente pues no iba con prácticamente con su personaje, así que en el momento en que intentó culpar a Makoto, había algo que pues no cuadraba en todo esto. Pobrecito Makoto, la verdad me da mucha penita el pobre, pero o sea, es que tienen razón, como había dicho desde un principio, o sea, Makoto me daba la impresión de que iba a ser el tipo, o sea, que se quería hacer el guay, pero al final pues no le salía la verdad, y terminaba siendo pues el torpe del grupo. Aparte, como vemos, bueno, realmente pues había estado intentando de cierta manera pues era amable o sea, con la gente, pero tiene una mala forma de expresarse, por eso parecía que realmente pues en lugar de estar compadeciendo a la persona, parece ser que pues la estaba ahí picando la herida, como cuando pasa lo de Yutori, que la verdad, o sea, sinceramente hasta yo hubiera pensado, o sea, que estaba no teniendo tacto el cabrón, pero al final parece ser que sus intenciones eran genuinamente buenas. Bastante curioso la verdad la situación de nuestro querido Makoto. Pobrecito, la verdad. Pero bueno, justamente, bueno, ya después de toda esta revelación, ya finalmente habiendo atrapado pues al querido Tenji, vemos como pues todavía el juego continúa. Obviamente todavía pues Shijo es la que va a quedar pues hacia, o sea, va a ser la que va a terminar saltando. Y es aquí donde aparentemente Yuichi termina pues revelando algo bastante impactante. En primera instancia pues se revela el hecho de que mintió obviamente pues en el secreto de Makoto, por lo cual pues instantáneamente pues termina siendo castigado, siendo el que pues va a ir hacia la meta. Aquí también se nos revela el hecho de que inesperadamente la verdad es que no, ya me veía venir algo así, era lo único que al menos podía mantener de secreto, y era el hecho de que nuestro querido Yuichi había matado a una persona. Bueno,
no solamente a una persona, sino que había matado en general. Y no solamente una persona, sino a tres, lo cual pues es bastante impactante. Y aparte de eso, uno pensará, bueno, fue el típico accidente o la típica situación donde uno dice que mató a alguien, pero realmente fue alguna situación incidental. O sea, como que los mató de manera, ¿cómo decirlo?, indirecta, pero no, aparentemente sí mató a estas tres personas directamente y sí lo hizo con alevoción, o sea, con alevoción, alegoría y ventaja, lo cual pues nos deja pensar, obviamente, o sea, uno al principio pues uno dice, ah, mató a una persona, o sea, es un maldito asesino, pero hay que pensarlo muy bien, o sea, ¿qué es lo que lo llevó a matar a estas personas? Probablemente esas personas eran peligrosas y terminó matándolas, eso podría ser, y entonces pues tendría sentido y realmente pues no sería malo la verdad, si las otras personas eran malas personas, realmente pues bueno, hizo un gran favor al mundo, pero lamentablemente pues uno no piensa de esa manera, o sea, instantáneamente te dicen esta persona mató a alguien y tú ya piensas, o sea, que esa persona pues es un asesino, como vemos que lo hace nuestro querido Makoto, que me parece muy cabrón de su parte, muy cabrón de su parte, sinceramente, aunque aquí, o sea, aquí me da curiosidad porque toman chismes, o sea, haciendo un pequeño paréntesis, toman chismes bastante simples que tú los verías de este lado del mundo y tú los ves y dices, o sea, esto en qué afecta realmente o sea, esto realmente qué, o sea, qué impacto tiene. O sea, como lo de la operación, es como que muy irrelevante, o lo de la edad de Tenji, la verdad es que no tiene, o sea, no tiene ningún puto sentido. Y aquí pasa lo mismo. Aparentemente lo peor que puede hacer una persona, al menos dentro de la historia de Tomodachi Game, es matar a otra. Independientemente del por qué. O sea, aparentemente ya te ven como pues algo despreciable. Cuando realmente les digo, o sea, de este lado es como que, bueno, mataste a alguien, pero o sea, les digo, te pones a reflexionar, o sea, habrá tenido sus motivos, justamente pues como termina mencionando nuestro querido Tenji. Pero al final vemos como pues prácticamente la mayoría de nuestros queridos chicos terminan rechazando a nuestro querido Yuichi, viendo cómo pues empiezan a pelearse pues ya entre ellos y obviamente pues ya para proteger la amistad que todavía pues puede quedar dentro de ellos, vemos como Yuichi pues termina haciéndose el frío, como que la amistad no le importa, bueno, como que intentaba apreciar la amistad, pero como que bueno, viendo lo problemático que es, pues ya no quiere nada de la amistad y que ahora pues va a mostrar su verdadera cara en los juegos. Interesante la verdad esa parte. Finalmente pues siendo la única manera pues de proteger a sus queridos amigos, ya que pues esa era la verdadera intención de haberse sacrificado hacia el final. Aquí vemos como Tenji pues obviamente sintiendo, bueno, entre comillas, aparentemente sintiendo un poco de remordimiento, un poco de reciprocidad en cuanto a Yuichi, termina mencionando de que él también mintió en los juegos, mencionando de que estaba enamorado de Shijo y que había hecho todo esto por ella, pero diciendo que realmente pues lo hizo por Yuichi, mostrando su amor hacia él, pues dándole un beso en la boca y finalmente pues tirándose junto con él pues para continuar ya en el tercer juego ellos dos solitos. Y cuando ya parecía que no podían haber más plot twists, nos revelan uno de los mayores plot twists, la verdad, que fue el hecho de que Tenji aparentemente esta es la segunda vez que participa en estos juegos, terminando así el episodio. Bastante buen final, la verdad me ha gustado cómo pues se terminó desarrollando todo este episodio, las revelaciones. Bueno, primero hablando de lo de Yuichi,
Es interesante la verdad que ahora, bueno, vaya a participar en los terceros juegos. Obviamente, o sea, ya no estando sus amigos que conocen su lado, bueno, ya no estando sus amigos que no conocen su lado sombrío, ahora aparentemente pues empezaremos a ver un Yuichi más desatado, un Yuichi que probablemente pues termine haciendo más caras locas que lo que vimos hacerlas en o sea, en esta parte de la historia. Obviamente tampoco pues le importaría que Tenji o sea, viera esa otra parte de él, viendo que Tenji también pues ese es un psicópata, bueno, entre comillas, un psicópata o sea, de cuidado. Aparte de esto, tenemos también esta parte de Tenji participando nuevamente en los juegos. Me hace sospechar de que ese aparente año, o sea, que no estuvo en la escuela, posiblemente fue el año en que probablemente participó en los juegos y todo esto tenga que ver con lo de su padre. Eso también podría ser interesante. Y la situación de... Pero es que no tendría sentido. O sea, porque todavía tenemos la parte de que supuestamente Shijo le quitó lo que más amaba. Es que es bastante confuso. Es como que todavía hay mucha información detrás que todavía no conocemos, pero me encanta porque te ayuda ahí a formular buenas fumadas de teorías. Obviamente no me creo que Tenji esté enamorado de, de Yuichi. Para mí, o sea, para mí que eso fue una estratagema, o sea, está tan dispuesto a llegar tan lejos que incluso no le importa, o sea, no le importa, eh, o sea, quebrar un poco su heterosexualidad, que bueno, es de respetar, la verdad no tengo ningún problema con eso, pero es interesante también esa parte. Eh, Me imagino que estará buscando una forma de venganza en estos juegos también, y ahora que, o sea, que Yuichi pues ha mostrado esa parte, probablemente siente que con él pueda lograr vengarse de estos juegos. Es una posibilidad también. Lo que me interesa ahora pues es ver cómo va a funcionar todo esto ahora que pues bueno, solo Yuichi y Tenji pues van a participar en estos juegos, y qué va a pasar con el resto, o sea, qué va a pasar con Yutori, qué va a pasar con Makotito, qué va a pasar o sea, con Chiho. Simplemente pues los van a dejar detrás. En un principio, o sea, cuando todavía Tenji no se abalanzaba junto con Yuichi a los juegos, me imaginaba que la historia ahora lo que iba a tratar era Yuichi intentando ahí, bueno, enfrentándose a los juegos de la amistad ahí, intentando sabotear el sistema, logrando pues llegar hasta la parte final él solo, habiendo ya protegido a sus amigos, pero parece ser que no es así, o sea, con la incorporación de Tenji, o sea, puede ser que sea la misma idea, solo que ahora con Tenji de lado. Así que será interesante ver cómo pues va a funcionar la dinámica de estos dos en la tercera etapa de los juegos, y qué va a pasar pues con nuestros otros queridos chicos al final pues de toda esta situación. Así que, y eso que vamos solamente a la mitad del anime, y dudo mucho que termine en esta temporada los juegos de la amistad, aunque no sé qué tan largo llegará a ser el manga. Puede ser que sí logren adaptar todo bastante bien en estos 12, 13 episodios que vaya a tener el anime, aunque se me haría muy poco, la verdad. O sea, este tipo de animes siempre, o sea, me gusta que sean al menos de 24 capítulos para que encaje bien todas las circunstancias o sea, que nos quieran presentar. Pero bueno, ya veremos cómo pues seguirá desarrollándose las cosas. Ahora que Yuichi pues va a mostrar su verdadera cara también, pues va a ser algo interesante ver cómo pues van a enfrentarse a los siguientes juegos y cómo pues prácticamente serán estos. Así que con bastantes expectativas, la verdad. Pero bueno, ya con eso pues creo que hasta aquí quedará la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.